medio millón de negativos, todos organizaditos y todo. Sabía a quién había tomado fotos, pero también sabía que el fotógrafo tiene una regla con el cliente. Y sobre todo, como es de bodas, ¿qué tal si saca una foto de una boda, pero resulta que ya no es la persona? Entonces no puede hacerla, ¿no? 2 veces. Y así empezó él a comprar terrenos. Él vivía a un ladito, ahí vive su hija, que es la que maneja ahorita el intestado de la Inmaculada, en ese castillito. Toda esa zona es de don Raúl Escamilla Valdés. Entonces, de repente, yo le digo, usted sabe muchísimas cosas de Tijuana. Sí, es que desde Ajojojol, esto es, así era Tijuana. Ajojojol, caray. Yo nunca había oído esa palabra. Y así existe. El rancho, Ajojojol. Pues ahí tenía todo el lleno. Y luego cierra la puerta y le digo, oye, ¿qué es eso? Dice, es el primer plano catastral de Tijuana. Es el que reproduje por ahí, se los he regalado. 1929, 1930. En ese primer plano catastral está la calle Libertad. Por primera vez sale que la Avenida Revolución es Libertad. Todavía no llegamos al 30 cuando se forma la colonia Libertad. De tal manera que cuando llega la Libertad como colonia, nace una revolución. Y en el 32 cambia de nombre. Los planos catastrales que reproduje después me lleva a los padrones electorales. Y los padrones electorales de la gente del 28, 29, 30 mencionan que vivían en la calle Libertad. Así se llamaba la calle. Quiere decir que es un testimonio más de lo que es la calle Libertad. Y después fue Revolución. Ha tenido 5 nombres, ¿no? ¿Mande? Ha tenido 5 nombres. Sí, Olvera, de la Revolución. De la Revolución también tiene ese nombre, sí. ¿Mande usted? Los otros 5 nombres que dices fueron antes de Libertad. No, no, fueron 3 primero, antes. Antes. Sí. Entonces, cuando empieza uno a ver quiénes viven en la Avenida Revolución, es en los 40, ya dice Revolución. Y ahí vas viendo los nombres con el padrón electoral de qué hacen cada uno de los que viven en la Avenida Revolución. Y dicen de la Revolución, como dice Rocky. Entonces, la Avenida Revolución se va formando de la segunda hacia allá. Sí. Con el negocio de Big Curious Store, que fue de Alejandro Sabín primero. Pero antes pues... A la esquina del banco. ¿Dónde está? El HSBC. Y de esa manera te das cuenta que en la Avenida Revolución pues había el refuego. Sí. Todo el mundo comentaba con los 40 precisamente que al caminar en la Avenida Revolución, la gente pues encontraba 5, 10 pesetas y dólares. Entonces, fíjate lo que son los extranjeros, los grupos como los armenios, como los judíos, como los árabes, cómo fueron entendiendo eso. Y ahí empieza otro de los grandes negocios, que son las importaciones, exportaciones, como por ejemplo la venta de cosas francesas, el perfume, de las joyas. Aquí había relojes ¿cómo se llama? Rolex. Entonces, y los perfumes. Sí, claro. Todos ellos empezaron a hacer el gran capital. Y lo que también
me tiene que decir que sí, Miguel, es que el empresario que hace esos negocios no gasta, pero si le juegas un volado, te lo juega. Apuesta, apuesta y apuesta. Entonces, y apuestan entre sí. Yo recuerdo a Salomón Berger, a Natán Betech, a Roberto Guaquil y demás. Todos ellos se juntaban y comían y luego sacaban un billete y jugaban el póker de bolete, de billete, ¿sí? Para ver quién pagaba. Y luego llegaban un señor y traía un montonal de joyas en unos estuchitos. Este vale 20. Eso quería decir $20,000, un anillo. Y ese vale 10, este vale 5. Así se comerciaban. Y empieza a ampliar los apellidos, Curi, y todos los apellidos, por ejemplo, hace poco estuve platicando con José Hoffman. José Hoffman, grábense está bien importante el señor Cefus era su papá, señor Cefus, y en los 10 y 20, José Hoffman tenía ese papá. Y cuando llega a Tijuana, en esos años, su papá era comerciante. Y el señor Cefus fue el que encontró en la calle Quinta de la Colonia Libertad una calle donde hizo su casa, y después le dice a Miguel Bujasán: pon un cine, 1948, pon un cine y le pones Libertad. El señor Cefus le habló a don Miguel Bujasán y lo hizo así. El señor Cefus era muy tremendo, y José Hoffman se va a Estados Unidos a aprender muebles y viene para acá y tuvo 300 trabajadores entre Tijuana, Mexicali y Ensenada. José Hoffman, que él no sabía que era apellido alemán, porque él lo desconocía, pero conoce a Jorge Conde. Ese es mi papá, Jorge Conde, Central de Joyas, y es el que le ayuda. Y entonces, ¿es papá de Jorge Conde el que vive actualmente? no, es el, no, es este es hijo de aquel. Sí. Ah, ok. Entonces, ahí empiezan con: oiga, ¿conoce usted al señor Méndez? Sí, trabajó con el señor Lipowski. El señor Lipowski era el dueño de La Bonanza y tenía otras 2 mueblerías. Y don Alejandro y el señor Nathan Golden, rusos, checoslovacos y todos, se vinieron para acá. Los Kaloyan, los Tombolian, los Kayachanian. Y luego, de repente, todos están en logias masónicas. ¿Sí? Y uno para todos, todos para uno, centro mutualista, se juntan. Qué curioso, fíjate. Centro Mutualista Zaragoza nace en 21. La primera logia masónica nace en el 27, que es Ignacio Zaragoza, número 13. Y así después Obrero del Silencio número 4, Arquitectura Moral número 5, y van empezando a unirse, y todos en una forma u otra llegan personajes extraordinarios. Por ejemplo, el doctor Aguanel y el doctor Servando Osornio. Sí, y resulta que el doctor era el carita de caritas, y viene aquí la Jane Harlow a buscarlo porque era su novio de ese.
médico militar. ¿En dónde estaba? Ahí donde está a un lado del cine Roble. Ahí tenía su consultorio. Pero Servando Osornio era el que manejaba todo ese tipo de cosas. Y cada uno de ellos van formando cosas. Y todos, señor Literas en la Revolución. Entonces, todos ellos en una cosa o en otra. Mira, el señor Caloyan con el señor Samajá. Empieza la guerra y recuerdo que dicen, salieron y en la calle Segunda se abrazaron y dijeron, vamos a ser ricos. Vamos a ser ricos. Uno vendía medias y el otro también. Fíjense, con medias se hacían ricos aquí en Tijuana y se hicieron ricos. Entonces, ¿por qué? Porque las damas, pues era lo máximo traer medias. Entonces, así va caminando los detallitos de lo que de repente uno ha recibido con pláticas de que nos han abierto las puertas. Yo recuerdo a Samajá, por ejemplo, que en 1943 fue miembro de los conscriptos, porque era clase 25, aquí en Tijuana nació. Adel Samajá, por ahí alguien lo conoce, y es la persona que ha caminado toda la Baja California, porque es de esos que localiza oro, agua y demás, con las tablitas, con el Gambusinos, le dicen, ¿cómo se llaman? Gambusinos. Sí, son, pero tienen el estático, sí, está, quién sabe qué le dicen, ¿cómo se llaman? Los ganchos. Sí, sí. Y entonces, eso es lo que yo he aprendido con la gente, bendita memoria que a veces tengo, porque las cosas se olvidan, hay cosas que no se deben olvidar. Por ejemplo, recuerdo que le dije a Rocky cuando llegó a trabajar conmigo ojalá que este sea tu último trabajo, porque yo pensaba que iba a ser mi último trabajo. Dije, aquí estoy oye, el único que sabe de apuestas soy yo, y llega Kurt Holland y me corre. Entonces mi esposa duró 35 años ahí, a ella no la corrieron. Entonces, pues son cosas. Que se van adquiriendo. A una pregunta más. Oye, dijiste que era... ¿Qué opinas de la música precisamente ahí en la Avenida Revolución en tus años mozos? Yo me refiero a los 50, 60, 70, esas 3 décadas. Mira, resulta que yo le dije a mi señora, Anita, 2 cosas te voy a decir. Te conozco después del béisbol. Y por favor, nunca, y así muchas broncas, nunca me digas vamos a bailar. Entonces, porque era güey para bailar. Pero todos los días andábamos en algún lugar donde había bailes. Fuimos, y te voy a decir, a la Cucaracha éramos súper clientes, a la Cucaracha. Ahí conocimos a Emanuel con la canción Pajarillo. Ahí se la cantó a la muchacha aquella. Es de Napoleón. Sí, no. Pajarillo de Napoleón. Napoleón. Sí, perdón, sí, Napoleón. Ahí conocimos a Napoleón, perdón. Sí, porque va a venir Manuel en estos días, parece que sí, con Mijares. Sí. Entonces, el Napoleón con Pajarillo, yo la oía a veces hasta 1 hora, nada más, y Pajarillo y Pajarillo. Entonces, recordaba yo a Tommy Palomilla de la Liber, con la carrilla que me daba, ahora pinche Saldaña, vete a sacar a esa morra a bailar. Así nos hablábamos, y híjole, me sentía así, porque era tímido, pues, y aparte era muy bueno para bailar, no me gustaba. Entonces, pasa, y
Y luego mi señora me dice, ¿sabes qué? Vamos a bailar. Es el peor error que he hecho yo en mi vida. Ahora super bailo, ya se han dado cuenta. Super bailo, porque es lo mejor que hay. Pero nace de ese bullying de jóvenes que nos daban carrilla. Y ahí acabo de hacer tu tarea. Roberto. Acabo de hacer tu tarea. Y ya cumplí. Ya te enseñé cómo estuvo lo del diablo en el Aloha. ¿Sí lo viste? Pues mira, Héctor, el famoso Cubo, trabajaba con el señor Marcos Espinosa y tenía 17, 18 años. Y ahí eran los disc jockeys. Y él, de repente, trabajando en la mañana, ve el periódico y dice, se apareció el diablo en el Aloha. Ah, caray, si yo estuve ahí, pues ahí estoy. Entonces averigua. Y una pareja traía LSD. Y ese LSD se lo puso a los tragos que estaban haciendo para vender. Según la versión, lo acabo de ver, lo han visto ya más de 1000 personas. Sí, ya sé. ¿Sí viste, verdad? Sí. Es increíble, o sea, más de 1000 personas. Lo subí como en YouTube y en Facebook y el Cubo ahí está. Fue el surfo del 38. Y dice, no, es que el señor que era el jefe de los surfos es un señor, quién sabe cómo le dice. Ese señor, ¿saben quién es? El hermano de Norma Aguirre, la señora que fue esposa de don Cruz Caloyán, la mamá del Hacho Caloyán. Ellos eran los que iban y se iban a surfear al 38. Se subían a los camiones y llevaban la tabla y se iban. Y el famoso Cubo comenta que la razón fue que esos norteamericanos hicieron con el LSD que alguien creyera que se había aparecido el diablo. En la mayoría de los tragos se hicieron bien locos. En la mayoría de los tragos se vendieron, les pusieron LSD. Entonces todos se drogaron y todos vieron hasta lo que no hay en la discoteca, en la Aloha. No sabían ni por qué. Así es. Es la versión de este señor. El de Héctor. Las suaves historias. Sí, sí. Y está muy lógica, porque él relata que estaba ayudándole a Marcos Espinosa, que era hijo del señor Espinosa, porque era disc jockey ahí, eran los que ponían la música. Entonces, y él tenía, no era un niño, era un... Marcos Espinosa. El Aloha Bar. Pregunta al señor Mayén que en qué año fue. Y luego en 72, 73. De esos años, sí. 77. ¿Tanto? No, No. no, fue como en el 73. Yo todavía era niña. Yo estaba en la poli en el 73, creo que fue en el 73. Sí, yo todavía era niña, por eso me asustaron. Pero sí cuentan que fue un Viernes Santo. Sí, fue un Viernes Santo, eso sí. Definitivo. Que se salió de Gracias. la ventana porque no lo dejamos salir. Ahora, una pregunta suave. ¿De cuántos grupos te acuerdas del rock and roll en Tijuana? Digamos. Porque cada uno de los que están aquí pues, se acuerda de 3 por lo menos, de 3 grupos por lo menos. No, Estoy seguro que por lo sí. menos de 3 Mira, cada uno. vimos, y ahí está Lupita. No sé si recuerdas a los Moonlights. Ahí estaban en la colonia, en la colonia Libertad, en la 5 de mayo, allí en el teatro, ahí estaba Librado Orduño con sus Moonlights. Y luego estaba arribita en la colonia Ruiz Cortines los Rocking Devils. Y luego arribita en los Baja Compas. Los Baja Compas en la colonia de Postal. Fíjense, caminando.
Y luego te ibas a la Independencia, los hermanos Vargas. El Loal alemán. Ahí está. Sí, Altamira. Entonces vas. Los Baja Strings, ¿se acuerdan de los Baja Strings? ¿Cómo sí, no? Sí, ¿no? Era pura música. Los Bons. La batalla. La batalla. Los Bons de Escalante. La batalla. Los TJ Soul. Los Caminos. Manolo y el mismo 7. Sí, Santos Concepto. hay más de 50 grupos, hay más de 100 grupos. Los corazones solitarios, ya ven que de la música calmadita. Arriba de 700. Sí, fácil. Él tiene una memoria privilegiada, es la memoria del grupo. Y si te dice que más de 700 grupos de música, es que lo sabe. Es que lo sabe. Todavía. Y es una verdad, Tijuana es una ciudad musical 100%. 100%. Y podemos decir que tenemos un gusto internacional dentro de la música, porque tenemos la influencia de toda la República Mexicana aquí. Pero la influencia principal que tenemos en nuestro grupo es del sur de California. ¿A quién no nos gustan las Sonic Mercury? A todo mundo. El que ahora somos bien mexicanos y estemos siempre en cultura mexicana no nos limita a saber que somos admiradores desde los blues, del rock and roll, de todo, de Chubby Checker, todo para acá, Elvis, habido y por haber, ¿no? Pero tenemos esa grandeza dentro de la música que predominamos o dominamos casi todos los gustos en música. Y eso es Tijuana, es una ciudad musical 100%. Y nos sobran a todos el conocimiento de música. Lo que pasa es que muchos no lo queremos expresar, pero es una realidad, que sabemos muchísimo y nos gusta mucho la música. Está como la canción que Memo comentó y que ha querido hacer, influenciar a la gente que haga un homenaje a Tijuana, sobre Herb Alpert, la canción más ícono la que se considera, yo también lo considero, la canción más ícono de Tijuana, pues Tijuana Taxi, ¿no? Digo, la verdad, porque mezcla un sonido de marimba y un sonido de trompeta. Hay otras más que son bueno, pues como dices tú, pero casi todo el sonido de Herb Alpert y su Tijuana Brass es el sonido neto de Tijuana, que tiene varios instrumentos, desde marimba, desde mariachi, de todo. Entonces este señor se fascinó con el sonido tijuanense, de tanta música, de tantos sonidos. También de las tardes de los toros. Él hizo una mezcla de su propio sonido y con todos los sonidos de Tijuana, y logró esos discos extraordinarios que nos dieron fama mundial. A Tijuana nos dieron a conocer. Una canción que se llamó a nivel mundial. Sí, claro, sí. A nivel mundial. A nivel mundial, sí, claro, por supuesto, a nivel mundial. Ese señor nos dio ese prestigio a la ciudad, pero no fue algo que él nos haya regalado. La ciudad le regaló a él los sonidos para lograr eso. Entonces lo menos que podía hacer es darnos ese crédito, ¿no? A la ciudad. Claro que ahora, como el señor tiene 90 y tantos años, sería digno que estuviera con nosotros y brindarle esa admiración, ¿no? Por ese prestigio, pues, a nivel mundial. Pero es uno de los grandes músicos que en realidad merece que Tijuana se le reconozca como tal y que viniera aquí, porque hay mucha gente que le admiramos. Por algo le puso su grupo Tijuana Brass. A ver. ¿Saben quién estuvo? Y ustedes, todo el mundo la conoce. Quinto y sexto año de primaria conmigo en la escuela, en la Barra Castellana número 2. Lupita D'Alessio. Claro. Ellos vivían en el canal 12, en la avenida Televisión, cerca de la prepa de la ABC. Ella y el hermano, el Poncho, el guitarrista, y don Poncho D'Alessio, en paz descanse, y la señora Estela Millán, nos decían: ténganle paciencia, niños, su carácter es así, ella es siempre peleando con los hombres desde niña. Pues como ella, tenemos varios cantantes tijuanenses, no solo Lupita D'Alessio, tenemos a varios. Beatriz Adriana es una exponente de la canción ranchera buenísima.